2 días después de aquella cena familiar en el restaurante más costoso de la ciudad, mi teléfono sonó a las 11:30 de la noche. Era un número desconocido. Cuando atendí, escuché la voz nerviosa de Teodoro, el mesero que nos había atendido esa noche. «Señora Lucinda», dijo con urgencia evidente, «percibí algo muy extraño durante la cena y necesito hablar con usted inmediatamente. Por favor, venga al restaurante mañana temprano, a las 7 de la mañana, antes de que abramos. Y esto es muy importante, señora, no comente absolutamente nada con su hija Paola. Nada». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Qué pasó, Teodoro? ¿Qué vio usted?», pregunté con la voz temblorosa. «No puedo decirlo por teléfono, señora. Tiene que venir. Es sobre su familia. Es grave». Y colgó. Me quedé sentada en mi pequeña sala, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo como un frío recorría mi espalda. ¿Qué había visto Teodoro en ese restaurante que era tan grave que no podía decirlo por teléfono? ¿Qué tenía que ver con mi familia? ¿Por qué no podía comentarle nada a Paola? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas, recordando cada detalle de aquella cena. Había sido 2 días atrás, un jueves por la noche. Paola me había llamado por la mañana diciéndome que quería celebrar algo especial conmigo y que había reservado mesa en el restaurante San Marco, ese lugar elegante del centro donde yo jamás había entrado porque los precios eran prohibitivos para alguien como yo. «Mamá», me dijo por teléfono con esa voz dulce que usaba cuando quería algo, «quiero invitarte a cenar esta noche. Tú y yo, y también viene Carlos, mi novio. Es que tenemos algo importante que contarte. Algo hermoso. Por favor, di que sí». Yo había aceptado emocionada. Mi hija Paola, de 28 años, rara vez me invitaba a salir. Casi siempre era yo quien la buscaba, quien la llamaba, quien intentaba mantener el contacto. Entonces, cuando ella tomaba la iniciativa, mi corazón se llenaba de esperanza. Quizás finalmente nuestra relación mejoraría. Quizás ella por fin valoraría todo lo que había hecho por ella durante tantos años. Me arreglé lo mejor que pude esa noche. Me puse mi vestido más decente, el azul oscuro que guardaba para ocasiones especiales, y me maquillé con cuidado. A mis 63 años, ya no era la mujer joven y fuerte que había criado a Paola sola después de quedar viuda, pero todavía me esforzaba por verme presentable. Llegué al restaurante a las 8 en punto. Paola ya estaba allí con Carlos, su novio desde hacía 6 meses. Estaban sentados en una mesa hermosa junto a la ventana. Cuando me vieron llegar, ambos sonrieron. Paola se levantó y me dio un abrazo rápido. «Mamá, qué linda te ves», dijo, aunque sus ojos apenas me miraron. Carlos se levantó también y me saludó con un apretón de manos frío. «Buenas noches, señora Lucinda». Era un hombre de 32 años, alto, bien vestido, con esa actitud de quien siempre ha tenido dinero. Desde la primera vez que lo conocí, algo en él no me gustó. Había una frialdad en sus ojos, una manera calculadora de mirar a las personas. Nos sentamos y enseguida apareció Teodoro, el mesero. Era un hombre de unos 40 años, educado y atento. «Buenas noches. Bienvenidos al San Marco. Aquí tienen el menú. Si necesitan alguna recomendación, estaré encantado de ayudarles». Mientras yo miraba el menú casi con terror porque los precios eran altísimos, cada plato costaba más de $50, Paola y Carlos pidieron una botella de vino de $300 como si nada. «Mamá, no te preocupes por el precio», dijo Paola con una sonrisa. «Esta noche es especial. Pide lo que quieras». Pedí lo más económico que encontré, una pasta simple, pero Paola insistió en que pidiera el solomillo, el plato más caro del menú a $85. «Mamá, por favor, disfruta. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto?» Durante la cena, conversamos sobre cosas triviales. Paola me preguntó por mi salud, por mi rutina, pero yo notaba que apenas me escuchaba. Sus ojos estaban brillantes, emocionados, como si estuviera conteniendo un secreto enorme. Fue después del plato principal cuando sucedió. Carlos tomó la mano de Paola sobre la mesa y ambos me miraron con sonrisas enormes. «Señora Lucinda», dijo Carlos con voz solemne, «le pedí a Paola que se case conmigo. Y ella dijo que sí. Queremos compartir esta alegría con usted». Mi corazón se llenó de emoción. A pesar de mis reservas sobre Carlos, ver a mi hija feliz era lo único que me importaba. «Ay, hija,
«Qué noticia tan hermosa», dije con lágrimas en los ojos. «Felicidades a los dos. ¿Cuándo será la boda?» Paola sonrió ampliamente. «Queremos casarnos en 6 meses, mamá. Una boda hermosa, con todo lo que soñé desde niña. Y tú estarás ahí, en primera fila, viendo a tu hija cumplir su sueño». Brindamos con champaña que Carlos pidió, otra botella de $200. Yo estaba emocionada, pero también preocupada. Una boda costaba muchísimo dinero. ¿Cómo la pagarían? Paola trabajaba en una tienda de ropa con un sueldo modesto. Carlos decía que era consultor financiero, pero yo tenía mis dudas. Fue entonces cuando Paola me miró con esos ojos que conocía tan bien. Esos ojos que había visto 1000 veces antes cuando quería pedirme algo. «Mamá», dijo tomando mi mano, «tú sabes cuánto significas para mí. Eres la persona más importante de mi vida. La que siempre ha estado ahí para mí». Mi corazón ya comenzaba a cerrarse. Conocía ese tono. «Y mamá», continuó, «sé que es mucho pedir, pero soñé toda mi vida con una boda hermosa. Y pensé que quizás tú podrías ayudarnos. Tú tienes tus ahorros, tu pensión. Podrías hacer este sacrificio por tu única hija. Por mi felicidad». Sentí como si me hubieran tirado agua fría. «¿Cuánto cuesta la boda que tienen en mente?», pregunté con voz débil. Carlos intervino rápidamente. «Hemos hecho números, señora Lucinda. Con todo incluido, el salón, la comida, el vestido, las invitaciones, estamos hablando de unos $30,000. Pero es una inversión en la felicidad de su hija». $30,000. Era casi todo lo que tenía ahorrado después de trabajar 40 años como costurera. Era el dinero que guardaba para emergencias, para mi vejez, para no ser una carga para nadie. Paola apretó mi mano. «Mamá, tú quieres verme feliz, ¿verdad? Este es mi sueño. Mi único sueño. Y tú siempre dijiste que harías cualquier cosa por mí». Yo sentí un nudo en la garganta. «Necesito pensarlo, hija. Es mucho dinero. Déjame revisarlo». Paola soltó mi mano bruscamente. «Está bien, mamá. Piénsalo. Pero no tardes mucho. Los buenos salones se reservan rápido». El resto de la cena fue incómodo. Yo apenas podía comer. Cuando pidieron el postre, yo me disculpé y fui al baño. Necesitaba un momento para respirar, para pensar. Estuve allí casi 10 minutos, mirándome en el espejo, preguntándome cómo había llegado a este punto. Cuando regresé a la mesa, Paola y Carlos estaban sonriendo de nuevo, como si nada hubiera pasado. La cuenta llegó poco después. $450. Carlos miró el papel y luego me miró a mí. «Señora Lucinda, ¿qué le parece si usted cubre la cena de esta noche? Como una pequeña contribución a nuestra celebración». No podía creerlo. Me estaban pidiendo que pagara esa cuenta astronómica. Pero saqué mi tarjeta con manos temblorosas. Era mi pensión de todo el mes. Pero lo hice. Por mi hija. Siempre por mi hija. Teodoro tomó mi tarjeta con una mirada extraña. Como si quisiera decirme algo, pero no podía. Procesó el pago y me devolvió el recibo. «Gracias, señora», dijo en voz baja. «Que tenga buena noche». Nos despedimos en la puerta del restaurante. Paola me dio otro abrazo rápido. «Piensa en lo de la boda, mamá. Te llamo mañana». Y se fueron en el auto de Carlos, dejándome allí parada en la calle. Regresé a mi casa en taxi, gastando otros $20 que no tenía. Y ahora, 2 días después, Teodoro me había llamado diciendo que había visto algo extraño. Algo grave. Algo que no podía contarle a Paola. Que había visto en esas cámaras de seguridad. Qué verdad terrible estaba a punto de descubrir. El reloj marcaba las 3 de la mañana y yo seguía despierta, con el corazón acelerado, esperando que amaneciera para ir a ese restaurante y enfrentar lo que fuera que Teodoro tenía que mostrarme. A las 6 de la mañana ya estaba despierta y vestida. No había logrado dormir más de 2 horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Teodoro en mi mente, escuchaba su voz nerviosa diciéndome que había visto algo grave. Me preparé un café que apenas pude tomar porque el estómago lo tenía completamente cerrado por la ansiedad. Salí de mi casa a las 6:40. El restaurante quedaba a media hora en autobús, pero esa mañana decidí tomar un taxi. No podía esperar.
Necesitaba saber qué era eso tan importante que Teodoro tenía que mostrarme. Durante el trayecto, mis manos no dejaban de temblar. El conductor me miró un par de veces por el espejo retrovisor, probablemente preguntándose por qué una mujer de mi edad iba tan nerviosa tan temprano en la mañana. Llegué al San Marco a las 7:05. El restaurante estaba cerrado todavía, las cortinas bajas, pero cuando toqué la puerta, Teodoro apareció inmediatamente. Me había estado esperando. «Buenos días, señora Lucinda», dijo en voz baja mientras abría la puerta y miraba hacia ambos lados de la calle, como si temiera que alguien nos viera. «Pase rápido, por favor». Entré al restaurante vacío. Las luces estaban apagadas excepto por unas pocas lámparas cerca de la barra. El lugar que había lucido tan elegante y lleno de vida 2 noches atrás ahora se veía extraño, casi fantasmal. Teodoro cerró la puerta con llave detrás de mí. «Perdone el misterio, señora», dijo mientras me guiaba hacia la parte trasera del restaurante. «Pero lo que tengo que mostrarle es delicado. Muy delicado». Me llevó a una pequeña oficina detrás de la cocina. Allí había un escritorio con una computadora y varios monitores que mostraban diferentes ángulos del restaurante. El sistema de cámaras de seguridad. «Siéntese, por favor», dijo señalando una silla. «Lo que voy a mostrarle va a ser difícil de ver. Pero necesita saberlo». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «Teodoro, por favor dígame qué pasa», supliqué. «Me está asustando». Él respiró profundo y se sentó frente a la computadora. «Verá, señora Lucinda, yo llevo 5 años trabajando aquí. He atendido a miles de familias, parejas, grupos de amigos. Y en este trabajo, uno aprende a leer a las personas, a notar cosas». Se quedó callado un momento, como buscando las palabras correctas. Aquella noche, cuando atendí su mesa, noté algo raro. La manera en que su hija y su yerno la miraban cuando usted no estaba viendo. La manera en que hablaban entre ellos en voz baja. Y cuando usted se levantó para ir al baño, yo estaba cerca, recogiendo platos de una mesa cercana. Y los escuché. ¿Qué escuchó?, pregunté con la voz quebrada. Teodoro movió la cabeza con tristeza. «Cosas horribles, señora. Cosas que ninguna madre debería escuchar sobre su hija. Pero pensé que quizás había malinterpretado. Que quizás mis oídos me habían engañado. Entonces ayer por la tarde, cuando estaba revisando las grabaciones de seguridad porque hubo un problema con una cuenta de esa noche, vi su mesa. Y decidí revisar toda la cena». Giró el monitor hacia mí. Y lo que vi confirmó lo que había escuchado. «Y mucho peor, señora Lucinda. Mucho peor. Usted necesita ver esto. Necesita saber con quién está tratando. Con quienes está compartiendo su vida y su dinero». Apretó algunos botones y la pantalla mostró la grabación de nuestro restaurante. Ahí estábamos, Paola, Carlos y yo, sentados en aquella mesa junto a la ventana. «Voy a adelantar hasta el momento en que usted fue al baño», dijo Teodoro con voz seria. La grabación avanzó rápido hasta que me vi a mí misma levantándome de la mesa y caminando hacia el baño. En la pantalla, Paola y Carlos se quedaron solos. «Ahora observe, señora. Observe bien». Lo que vi en esos siguientes minutos destruyó algo dentro de mí. En cuanto desaparecí de la vista, la expresión de Paola cambió completamente. La sonrisa dulce se transformó en una mueca de burla. Carlos se inclinó hacia ella y ambos comenzaron a reír. No podía escuchar el audio, pero Teodoro había activado los subtítulos del sistema de lectura de labios que tenía el restaurante. Las palabras aparecían en la parte inferior de la pantalla. «Dios mío, qué fácil es», decía Paola riendo. La vieja se tragó todo el cuento. Carlos respondió algo y ambos rieron más fuerte. Luego Paola hizo un gesto con la mano, imitándome, probablemente la manera en que yo hablaba o me movía. Ambos se burlaban. De mí. Mi propia hija se estaba burlando de mí. Teodoro pausó el video. «Hay más, señora. Mucho más. ¿Quiere que continúe?» No podía hablar. Solo asentí con la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. La grabación continuó. Carlos decía algo y Paola asentía. Los subtítulos mostraban las palabras. «Es tan patética. Haría cualquier cosa por mí. Cualquier cosa». Carlos respondió. 30.000 por la boda es solo el comienzo.
Una vez que pague eso, iremos por más. Por todo. Paola tomó su copa de vino y brindó con él. Por mi madre tonta. Por la mujer que trabajó como una esclava toda su vida y ahora nos dará todo su dinero. Se rieron de nuevo. Esa risa cruel, despiadada, que jamás había visto en mi hija. Pero lo peor vino después. Paola se inclinó hacia Carlos y lo besó. Luego dijo algo que Teodoro pausó para que yo pudiera leerlo bien en los subtítulos. Ni siquiera vamos a casarnos de verdad. En cuanto tenga el dinero de la boda, desaparecemos. Nos vamos a otro estado. Ella nunca nos encontrará. Es demasiado vieja y estúpida para rastrearnos. Carlos agregó, y si intenta algo, decimos que está senil. Que está perdiendo la cabeza. ¿Quién le va a creer a una vieja de 63 años? Las lágrimas caían por mi rostro sin control. No podía respirar. Sentía como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con toda su fuerza. Teodoro detuvo el video. Lo siento mucho, señora Lucinda, dijo con genuina compasión en su voz. Sé que esto es terrible. Pero usted necesitaba saberlo. No podía quedarme callado viendo cómo iban a estafarla. Usted parece una buena mujer. Una madre que hizo todo por su hija. Y esto es lo que recibe a cambio. Me quedé mirando la pantalla en blanco, incapaz de procesar completamente lo que acababa de ver. Mi hija. Mi única hija. La niña que había cargado en mis brazos. La que había criado sola después de que su padre muriera cuando ella tenía solo 4 años. La niña por la que trabajé en 3 empleos simultáneamente para darle ropa, comida, educación. La que lloró en mis brazos cuando tuvo su primera decepción amorosa. Esa misma persona ahora planeaba robarme todo y desaparecer. Hay algo más, dijo Teodoro con voz vacilante. No sé si quiere verlo. Es de después, cuando usted regresó del baño. Míreme con ojos llorosos. Enséñeme todo, Teodoro. Necesito ver todo. Él asintió y adelantó la grabación hasta el momento en que yo regresaba del baño. En la pantalla me vi caminando de regreso a la mesa. Justo antes de que llegara, Paola y Carlos volvieron a poner sus máscaras. Las sonrisas falsas. Las caras de felicidad. Y cuando me senté, Paola me tomó la mano con esa ternura actuada que ahora entendía era completamente falsa. Todo era mentira. Cada gesto de cariño. Cada palabra dulce. Todo. La grabación continuó hasta el momento en que Carlos me pidió que pagara la cuenta. Teodoro pausó en mi cara en ese momento. Podía ver mi propia expresión de sorpresa y dolor cuando escuché que tenía que pagar $450. Y luego vi algo más. Vi cómo Paola y Carlos intercambiaban una mirada rápida. Una mirada de triunfo. Como 2 cazadores que acababan de atrapar a su presa. Cuando saqué mi tarjeta para pagar, Carlos le dio un codazo discreto a Paola bajo la mesa. Los subtítulos mostraban que él había susurrado. Te dije que pagaría sin protestar. Paola respondió con una sonrisa apenas perceptible. Siempre lo hace. Es predecible. Débil. Patética. Teodoro apagó el monitor. No puedo mostrarle más, señora. Creo que ya vio suficiente. Se quedó en silencio mientras yo lloraba. Después de unos minutos, me ofreció un pañuelo. Sé que esto es devastador. Pero mejor saberlo ahora que después de haberle dado esos $30,000. O peor, después de que desaparezcan con todo. Tiene razón, dije con voz temblorosa mientras me secaba las lágrimas. Gracias, Teodoro. Gracias por mostrarme esto. Muchas personas hubieran preferido no involucrarse. Él movió la cabeza. Mi madre tiene su edad, señora Lucinda. Y si alguien intentara hacerle esto a ella, yo esperaría que alguien la ayudara. Por eso la llamé. Por eso le mostré esto. Me quedé sentada en esa pequeña oficina durante varios minutos más, tratando de procesar todo. Mi vida entera había girado alrededor de Paola. Cada decisión que tomé fue pensando en ella. Cada sacrificio, cada hora extra de trabajo, cada comida que me salté para que ella pudiera comer mejor. Todo había sido por ella. Y ahora descubría que para ella yo era solo una fuente de dinero. Alguien débil. Patética. Estúpida. Teodoro me acompañó hasta la puerta. Señora Lucinda, dijo antes de que me fuera, sé que ahora mismo está destrozada.
Pero usted es más fuerte de lo que ellos creen. No deje que se salgan con la suya. Usted merece respeto. Merece dignidad. Asentí sin poder hablar y salí a la calle. El sol ya había salido completamente. La ciudad despertaba. La gente caminaba hacia sus trabajos, los comercios abrían sus puertas, la vida continuaba normal para todos. Pero para mí, el mundo se había detenido. Caminé sin rumbo durante casi una hora, con las palabras de Paola resonando en mi cabeza. Patética. Tonta. Vieja estúpida. Finalmente me senté en una banca de un parque. Saqué mi teléfono y vi que tenía 3 mensajes de Paola. Todos enviados esa mañana. Hola mamá. ¿Ya pensaste en lo de la boda? Necesito una respuesta pronto. El segundo mensaje decía, mamá, no me dejes esperando. ¿Sabes cuánto significa esto para mí? Y el tercero, enviado hacía apenas 10 minutos. Está bien, veo que estás ocupada. Hablamos luego. Pero recuerda, los buenos salones se apartan rápido. Leí esos mensajes con nuevos ojos. Ahora podía ver la manipulación en cada palabra. La presión. La urgencia fabricada. Todo era parte de su plan para sacarme el dinero rápidamente y desaparecer. Me pregunté cuánto tiempo llevaban planeando esto. Desde cuando Paola había dejado de verme como su madre para verme solo como su víctima. Regresé a mi casa caminando lentamente, como si cada paso me costara un esfuerzo enorme. Cuando entré, el silencio de mi pequeño apartamento me golpeó con fuerza. Miré alrededor y todo me recordaba a Paola. Las fotos en las paredes mostraban su crecimiento desde bebé hasta ahora. Paola en su primera comunión. Paola en su graduación de secundaria. Paola sonriendo en cada imagen mientras yo estaba a su lado, siempre orgullosa, siempre feliz de ser su madre. Me senté en el sofá y tomé una de las fotos. Era de cuando ella tenía 7 años. Estábamos en el parque y yo la había llevado a comer helado después de que ganara un premio en la escuela. Recordaba ese día perfectamente. Había trabajado doble turno esa semana para poder comprarle ese helado y un juguete pequeño que ella quería. Ella había sido tan feliz. O al menos yo creí que lo era. Cuando cambió todo. Cuando dejé de ser su madre para convertirme en su fuente de dinero. Intenté recordar señales, momentos en que debía haberme dado cuenta. Y mientras más pensaba, más cosas veía con claridad. Los últimos 5 años habían sido especialmente difíciles. Paola solo me llamaba cuando necesitaba algo. Dinero para pagar el alquiler. Dinero para arreglar su auto. Dinero para un curso que nunca terminaba. Dinero, dinero, siempre dinero. Y yo siempre decía que sí. Siempre encontraba la manera de darle lo que pedía, incluso cuando eso significaba no comprar mis medicamentos ese mes o comer solo arroz durante semanas. Porque era mi hija. Porque el amor de madre no tiene condiciones. O eso creía yo. Mi hermana Marina también había estado presente en esa dinámica. Ella era 6 años menor que yo, tenía 57, y siempre había sido la consentida de la familia cuando éramos niñas. Nuestros padres, que ya habían fallecido, siempre la preferían a ella. Marina era la bonita, la simpática, la que se casó bien. Aunque ese matrimonio duró solo 3 años antes de que su esposo la dejara por otra mujer más joven. Desde entonces, Marina también venía a mí constantemente pidiendo préstamos que jamás devolvía. Necesito $500 para pagar la luz, Lucinda. Solo te pido $1000 para el dentista, te los devuelvo el próximo mes. Necesito 2000 para renovar mi licencia de conducir y otros gastos. Y yo siempre le daba el dinero. Porque era mi hermana menor. Porque sentía que tenía que cuidarla. Ahora me preguntaba si Marina también se burlaba de mí a mis espaldas. Si también me consideraba tonta y patética. Probablemente sí. Probablemente ambas, Paola y Marina, hablaban de mí riendo, comentando lo fácil que era manipularme. Me levanté del sofá y fui a mi pequeño escritorio donde guardaba mis documentos financieros. Saqué mi libreta de banco y mis estados de cuenta. Tenía exactamente $32,400 ahorrados. Era todo lo que me quedaba después de 40 años trabajando como costurera. Había trabajado desde los 20 años, cuando quedé embarazada de Paola y tuve que dejar la escuela. El padre de Paola, Miguel, había sido un buen hombre. Trabajador, amoroso,
responsable. Pero murió en un accidente de tránsito cuando Paola tenía solo 4 años. Desde entonces estuve sola. Sola criando a una niña. Sola trabajando en 2, a veces 3 empleos simultáneamente. Cosía ropa durante el día en una fábrica. Por las noches hacía trabajos de costura desde casa. Los fines de semana limpiaba oficinas. Nunca me volví a casar. Nunca tuve tiempo ni energía para buscar otra pareja. Mi vida era trabajar y cuidar a Paola. Asegurarme de que ella tuviera todo lo que yo no tuve. Que estudiara. Que tuviera ropa bonita. Que pudiera ir a fiestas con sus amigas. Que nunca sintiera que le faltaba algo por no tener padre. Y ahora, después de todo ese sacrificio, descubría que mi hija planeaba robarme todo y desaparecer. Que me consideraba una vieja tonta y patética. Que el amor que yo le tenía era visto por ella como debilidad y estupidez. El teléfono sonó sacándome de mis pensamientos. Era Paola. Dejé que sonara hasta que entró el buzón de voz. 2 minutos después sonó de nuevo. Otra vez Paola. De nuevo dejé que entrara al buzón. Al tercer intento, decidí contestar. Tenía que actuar normal. No podía dejar que ella sospechara que yo sabía algo. Hola, hija, dije tratando de que mi voz sonara normal. Mamá, por fin contestas, dijo ella con ese tono de reproche que usaba siempre. Te estuve llamando. ¿Dónde estabas? Salí a caminar temprano. Mentí. Necesitaba aire fresco. Ah, bueno. Oye, mamá, ¿ya pensaste en lo de la boda? Necesito saberlo hoy porque tengo que apartar el salón. Sentí una rabia inmensa subiendo por mi pecho. Pero me contuve. Todavía no, hija. Es mucho dinero. Dame unos días más para revisar bien mis finanzas. Ella suspiró con impaciencia. Mamá, no tenemos días. El salón que queremos tiene mucha demanda. Si no lo apartamos hoy con un depósito de $10,000, lo vamos a perder. $10,000 de depósito. Inmediato. Por supuesto. La urgencia era parte de su estrategia. No darme tiempo para pensar. Presionarme hasta que se diera. Hija, entiendo, pero necesito pensarlo bien. Es mi dinero de toda la vida. Escuché cómo su tono cambiaba a uno más frío. Está bien, mamá. Veo que tu hija no es tan importante para ti. Veo que mi felicidad no vale $30,000. Después de todo lo que hice por ti. Esas palabras me habrían destrozado hace 2 días. Me habrían hecho sentir culpable. Me habrían hecho correr al banco inmediatamente a sacar el dinero. Pero ahora, después de ver esas grabaciones, solo sentía tristeza. Paola, necesito tiempo, repetí con voz firme. Dame una semana. Una semana. Está bien, mamá, dijo con voz cortante. Una semana. Pero después no vengas llorando cuando ya no haya salones disponibles y tengamos que casarnos en un lugar horrible. Eso quedará en tu conciencia. Y colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono. Eso quedará en tu conciencia. Siempre era lo mismo. Siempre la culpa. Siempre haciéndome sentir que yo era la mala madre si no le daba lo que quería. Y yo siempre caía en esa trampa. Siempre terminaba cediendo porque no soportaba la idea de que mi hija pensara que yo no la amaba lo suficiente. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo sabía la verdad. Sabía que detrás de esas palabras manipuladoras había una mujer que planeaba robarme y abandonarme. Una mujer que me llamaba patética y tonta a mis espaldas. Pasé el resto del día en casa, pensando. Necesitaba un plan. No podía simplemente confrontar a Paola con lo que sabía. Ella negaría todo. Diría que las cámaras estaban equivocadas, que los subtítulos malinterpretaron lo que dijeron. Carlos probablemente la respaldaría. Podrían incluso voltear la situación y hacer que yo quedara como la loca paranoica. Además, si solo les decía que no les daría el dinero, ellos buscarían otra manera de sacármelo. O peor, podrían intentar lo que habían mencionado en el video sobre declararme senil. Conocía casos de personas mayores cuyos familiares los habían declarado incapaces mentalmente para quedarse con sus bienes. No podía permitir que eso me pasara. Necesitaba protegerme. Necesitaba asegurarme de que mi dinero estuviera a salvo. Y más importante aún, necesitaba evidencia.
Pruebas concretas de lo que Paola y Carlos estaban planeando. Las grabaciones del restaurante eran un comienzo, pero necesitaba más. Al día siguiente, muy temprano, llamé a Teodoro. Él contestó rápidamente. Señora Lucinda, ¿cómo está? Mejor. Teodoro. Gracias por todo. Oiga, esas grabaciones que me mostró, es posible que me dé una copia. Él se quedó callado un momento. Legalmente no debería, señora. Son propiedad del restaurante. Pero dadas las circunstancias, creo que puedo hacer una excepción. Puedo pasarlas a una memoria USB. ¿Cuándo puede venir a recogerla? Voy hoy mismo, respondí. Teodoro, no sabe cuánto le agradezco. Usted me está salvando de algo terrible. No tiene que agradecerme, señora. Solo hago lo correcto. Nos vemos a las 3 de la tarde. Vengo en mi descanso y se la entrego. Después de colgar, pensé en mi siguiente paso. Necesitaba hablar con alguien. Alguien que me ayudara a entender qué opciones legales tenía. Recordé que una de mis antiguas clientas, cuando yo todavía cosía desde casa, era abogada. Se llamaba Andrea Fuentes. Hacía como 2 años que no hablaba con ella, pero siempre había sido muy amable conmigo. Busqué su número en mi vieja agenda y la llamé. Andrea contestó después de 3 tonos. Oficina Legal Fuentes. Buenos días. Andrea, soy Lucinda Méndez. No sé si me recuerda. Yo le arreglaba vestidos hace unos años. Lucinda, por supuesto que la recuerdo, dijo con voz cálida. ¿Cómo está? Qué sorpresa escucharla. Le expliqué brevemente mi situación. Que creía que mi hija estaba intentando estafarme. Que tenía evidencia en video. Que necesitaba asesoría legal para proteger mis bienes. Andrea escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando terminé, ella suspiró. Lucinda, lamento mucho que esté pasando por esto. Nadie merece ser tratado así, mucho menos por su propia hija. Puede venir a mi oficina mañana a las 10 de la mañana. Revisaremos todo con calma y veremos qué opciones tiene. Gracias. Andrea. No sabe cuánto se lo agradezco. Estaré ahí mañana sin falta. Colgué sintiéndome un poco más esperanzada. Al menos estaba tomando acción. Ya no era la víctima pasiva que Paola creía que era. Esa tarde fui al restaurante San Marco a recoger la memoria USB con las grabaciones. Teodoro me estaba esperando en la entrada. Me saludó con una sonrisa triste y me entregó un pequeño sobre. Aquí está todo, señora Lucinda. Las grabaciones completas de esa noche. También incluí los subtítulos en un archivo separado. Guárdelo en un lugar seguro. Tomé el sobre con manos temblorosas. Esto es la prueba de que mi hija me ve como una tonta, pensé. Pero también es la prueba que necesito para defenderme. Gracias. Teodoro. De verdad, gracias. Algún día encontraré la manera de pagarle esta bondad. Él negó con la cabeza. No me debe nada, señora. Solo cuídese. Y si necesita algo más, cualquier cosa, no dude en llamarme. Me dio su número personal anotado en un papel. Esa noche en casa, conecté la memoria USB a mi computadora vieja. Ver las grabaciones de nuevo fue igual de doloroso que la primera vez. Cada palabra de desprecio, cada gesto de burla, cada risa cruel de mi hija me atravesaba como un clavo. Pero esta vez no lloré. Esta vez sentí algo diferente creciendo dentro de mí. No era solo tristeza. Era determinación. Era rabia. Era el despertar de algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Mi dignidad. Guardé la memoria USB en el lugar más seguro que tenía, dentro de una caja de metal donde guardaba los documentos de la casa y mi testamento. Luego me preparé para dormir, aunque sabía que sería otra noche difícil. Al día siguiente tenía la cita con Andrea y necesitaba estar lúcida. A las 9:30 de la mañana ya estaba lista para salir cuando sonó mi teléfono. Era Marina, mi hermana. Lucinda, ¿cómo estás?, dijo con esa voz dulce que siempre usaba cuando iba a pedirme algo. Hola Marina. Estoy bien. ¿Qué necesitas? Ella se rió nerviosamente. ¿Por qué asumes que necesito algo? No puedo llamar a mi hermana solo para saludar. Conocía perfectamente ese tono. Marina nunca llamaba solo para saludar. Está bien, Marina.
Dime qué pasa. Bueno, mira, suspiró ella dramáticamente. Estoy en una situación complicada. El dueño de mi apartamento subió la renta y necesito $3,000 para ponerme al día. Si no le pago esta semana, me va a desalojar. ¿Puedes prestarme, por favor? Te prometo que te los devuelvo en 2 meses. $3,000. La misma historia de siempre. Y como siempre, la promesa de devolverlos que jamás se cumpliría. En el pasado hubiera dicho que sí inmediatamente, sintiendo pánico por la situación de mi hermana. Pero ahora, después de todo lo que había descubierto sobre Paola, me pregunté si Marina también me veía como una fuente de dinero fácil. Marina, respondí con voz calmada, ahora mismo tengo una situación financiera complicada. No puedo prestarte esa cantidad. Hubo un silencio del otro lado. Luego su voz cambió completamente. ¿Cómo que no puedes? Tú siempre tienes dinero ahorrado. Siempre guardas para emergencias. Pues esto es una emergencia, Lucinda. Soy tu hermana. Tu única hermana. Lo siento, Marina. Pero esta vez no puedo. Ella resopló con indignación. No puedo creerlo. ¿Sabes qué, Lucinda? Siempre has sido egoísta. Siempre pensando solo en ti. Mamá tenía razón cuando decía que eras la tacaña de la familia. No te preocupes. Buscaré ayuda en otra parte. Con gente que sí sabe lo que es la familia. Y colgó bruscamente. Me quedé mirando el teléfono sintiéndome culpable por un momento. Pero luego recordé las palabras de Paola en el video. Patética. Tonta. Débil. No. Ya no más. Si Marina de verdad necesitaba ayuda, podía buscarla de otras maneras. Yo no era un banco. No era una máquina dispensadora de dinero para toda la familia. Salí hacia la oficina de Andrea con esa nueva determinación. Su oficina quedaba en el centro, en un edificio pequeño pero profesional. Subí al 3er piso y toqué la puerta que decía Licenciado Andrea Fuentes, Derecho Familiar y Civil. Andrea me abrió personalmente. Era una mujer de unos 45 años, de apariencia seria pero con ojos amables. Lucinda, pase por favor, dijo guiándome a su oficina. Siéntese. ¿Quiere un café, un té? No gracias, Andrea. Estoy bien. Nos sentamos frente a frente separadas por su escritorio de madera. Ella sacó una libreta y un bolígrafo. Bien, cuénteme todo con detalle. Desde el principio. Le conté toda la historia. La cena en el restaurante. El pedido de los $30,000 para la boda. La llamada de Teodoro. Las grabaciones que había visto. Los planes de Paola y Carlos de robarme y desaparecer. Incluso le mencioné el comentario sobre declararme senil. Andrea tomaba notas mientras yo hablaba, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, ella dejó el bolígrafo y me miró con una mezcla de compasión y preocupación profesional. Lucinda, lo que me cuenta es grave. Muy grave. Esto podría constituir fraude, conspiración para cometer fraude, e incluso abuso financiero de adulto mayor. Tiene las grabaciones consigo. Saqué la memoria USB de mi bolso y se la entregué. Andrea la conectó a su computadora y vimos juntas los videos. Ella los revisó cuidadosamente, tomando más notas. Cuando terminó, se recostó en su silla. Esto es evidencia sólida, Lucinda. Muy sólida. Muestra claramente la intención de defraudarla. Pero necesitamos ser estratégicos sobre cómo proceder. Se levantó y caminó hacia la ventana, pensando. Mire, legalmente usted puede hacer varias cosas. Primero, y más importante, necesita proteger sus bienes inmediatamente. Tiene todo su dinero en una cuenta bancaria normal. Asentí. Sí, todo está en mi cuenta de ahorros del Banco Central. Andrea se giró hacia mí. Eso es peligroso, Lucinda. Si su hija tiene acceso a cualquiera de sus documentos, podría potencialmente falsificar su firma o manipularla para hacer transferencias. Necesitamos mover ese dinero a una cuenta más segura. Una que solo usted pueda acceder. Le recomiendo abrir una cuenta en otro banco, uno diferente. Y también deberíamos considerar poner parte de sus bienes en un fideicomiso. Un fideicomiso. Ni siquiera estaba segura de qué era eso exactamente. Andrea notó mi confusión. Un fideicomiso es una manera legal de proteger sus bienes,
explicó. Básicamente, usted transfiere la propiedad de ciertos bienes a un fideicomiso que está diseñado para beneficiarla a usted, pero que no puede ser tocado por otras personas. Es una protección legal muy fuerte. Eso suena complicado, dije sintiéndome abrumada. Andrea sonrió tranquilizadoramente. Lo sé, pero yo la ayudaré con todo. Por ahora, lo más urgente es mover su dinero. Hoy mismo, si es posible. Luego trabajaremos en las otras protecciones legales. También quiero que considere algo más. ¿Qué cosa?, pregunté. Hacer un testamento nuevo, dijo Andrea con seriedad. Y posiblemente desheredar a su hija. Sé que suena drástico, pero dadas las circunstancias, usted necesita protegerse completamente. Si algo le llegara a pasar, no queremos que estas personas que planearon defraudarla se beneficien de su muerte. La palabra desheredar me cayó como un balde de agua fría. Era mi hija. A pesar de todo lo que había descubierto, seguía siendo mi hija. ¿Podría realmente hacer eso? Andrea pareció leer mi mente. Lucinda, entiendo que es difícil. Es su hija y usted la ama. Pero piénselo de esta manera, la persona que usted ama, la hija que usted crió, esa persona ya no existe. O quizás nunca existió de la manera que usted creía. La mujer en esos videos es alguien que planea robarle y abandonarla. Alguien que la llama patética y tonta. Tiene razón, susurré sintiendo las lágrimas amenazar con salir. Andrea se acercó y puso su mano sobre la mía. Sé que duele. Sé que es la cosa más difícil que ha tenido que enfrentar. Pero usted merece estar protegida. Merece dignidad y respeto. Y merece que su dinero, ganado con tanto esfuerzo durante tantos años, esté seguro. Pasamos las siguientes 2 horas planificando. Andrea me explicó cada paso que íbamos a tomar. Primero, iríamos juntas ese mismo día a un banco diferente para abrir una nueva cuenta. Segundo, transferiríamos todo mi dinero a esa cuenta nueva. Tercero, comenzaríamos el proceso legal para crear un fideicomiso. Cuarto, haríamos un testamento nuevo donde yo decidiría qué pasaría con mis bienes. También me explicó que podíamos considerar obtener una orden de restricción si Paola o Carlos intentaban intimidarme o presionarme. Y que si ellos llegaban a hacer cualquier movimiento para declararme incapaz mentalmente, ella me defendería con evidencia de que yo estaba completamente lúcida y en control de mis facultades. Salimos de su oficina a la 1 de la tarde y fuimos directamente al banco que Andrea recomendó. Allí, con su ayuda, abrí una cuenta nueva a mi nombre exclusivamente. El proceso tomó casi 2 horas. Luego fuimos a mi banco original y solicité transferir todos mis ahorros a la nueva cuenta. El empleado del banco me preguntó varias veces si estaba segura, si alguien me estaba obligando a hacer esto. Estoy completamente segura, respondí con firmeza. Es mi dinero y lo estoy moviendo por seguridad. El empleado procesó la transferencia. En unas horas, mis $32,400 estarían en la nueva cuenta, lejos del alcance de Paola. Cuando salimos del banco, me sentí extrañamente liberada. Era el primer paso real que estaba dando para protegerme. Andrea me acompañó hasta la parada del autobús. Lucinda, hizo algo muy valiente hoy, dijo antes de despedirse. La mayoría de las personas en su situación no tendrían el coraje de tomar acción. Siga adelante. No se rinda. Y recuerde, yo estoy aquí para ayudarla en todo el proceso. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré 5 llamadas perdidas de Paola y 3 mensajes de texto. Todos preguntando lo mismo. ¿Ya decidiste sobre la boda, mamá? Necesito saberlo urgente. El salón me está presionando. No respondí. Todavía no estaba lista para enfrentarla. Primero necesitaba tener todo en orden. Todas mis protecciones legales en su lugar. Todas las pruebas organizadas. Y sobre todo, necesitaba estar mentalmente preparada para el momento en que finalmente le dijera la verdad. El momento en que le mostrara que yo sabía exactamente lo que ella y Carlos habían planeado hacer. Los siguientes 3 días fueron una mezcla extraña de miedo y determinación. Paola me llamaba constantemente, cada vez más insistente, cada vez más agresiva en sus mensajes. Mamá, ¿por qué no contestas? Mamá, el salón ya está por cerrar la fecha. Mamá, estás arruinando mi boda. Cada mensaje era como un recordatorio de la manipulación que había soportado durante años sin darme cuenta.
Andrea trabajaba rápidamente en los documentos legales. Me citó 2 veces más esa semana para firmar papeles, revisar cláusulas, asegurarme de que todo estuviera en orden. El fideicomiso quedaría establecido en unos días. El Nuevo Testamento ya estaba listo, solo faltaba la firma ante notario que haríamos el viernes. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Algo que hizo todo más complicado y más doloroso. El 4.º día después de haber visto las grabaciones, estaba en casa preparando el almuerzo cuando escuché que tocaban la puerta con insistencia. Abrí sin mirar por la mirilla, pensando que sería el cartero. Pero no. Era Marina. Entró sin que la invitara, con la cara roja de rabia. «¿Qué está pasando contigo, Lucinda?», gritó apenas cruzó la puerta. «Paola me llamó llorando. Dice que no le quieres pagar la boda. Que de repente te volviste egoísta y cruel. ¿Qué te pasa? Es tu hija. Tu única hija». Cerré la puerta lentamente, tratando de mantener la calma. «Marina, esto no es asunto tuyo. Es entre Paola y yo». Ella dio un paso hacia mí, amenazante. «Claro que es mi asunto. Paola es mi sobrina. La vi crecer. Y tú eres mi hermana, aunque últimamente pareces haberte olvidado de lo que significa la familia». Me crucé de brazos. «La familia. Marina. Hablemos de familia entonces. ¿Cuántos préstamos me has pedido en los últimos 5 años? ¿Cuántos has devuelto?». Ella pareció sorprendida por mi tono. «Eso es diferente. Yo siempre tuve la intención de devolverte el dinero. Las cosas han estado difíciles. Tú lo sabes». «Exacto», dije con voz firme. «Las cosas están difíciles. Para todos. Incluida yo. Ya no tengo 60 años, Marina. Tengo 63. Estoy retirada. Vivo de una pensión pequeña. Y ese dinero que tanto quieren que regale es todo lo que tengo para sobrevivir el resto de mi vida». Marina cambió de táctica. Su voz se volvió más suave, más manipuladora. «Ay, Lucinda, no seas dramática. Paola no te está pidiendo todo tu dinero. Solo quiere que la ayudes con su boda. Es tu obligación como madre. Además, cuando ella se case con Carlos, ellos van a estar bien económicamente. Te lo van a devolver». Esas palabras me habrían convencido antes. Pero ahora solo confirmaban lo que había visto en los videos. «Te lo van a devolver». Era parte del cuento, parte de la mentira. Sentí la rabia crecer dentro de mí. «Marina, no voy a darle el dinero para la boda. Y esa es mi decisión final». Mi hermana me miró con odio puro. «¿Sabes qué, Lucinda? Siempre fuiste así. Siempre la mártir. Siempre la que se sacrifica. Pero cuando te necesitamos de verdad, nos das la espalda. Mamá tenía razón. Eres una egoísta. Siempre lo fuiste. Vete de mi casa», dije señalando la puerta. Marina se rió con amargura. «Con gusto. No quiero estar cerca de una mujer tan miserable como tú. Pero te advierto algo, Lucinda. Paola no se va a quedar de brazos cruzados. Ella sabe cómo hacer que cambies de opinión. Y cuando lo haga, no vengas llorando conmigo». Salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé parada en medio de la sala, temblando de rabia y dolor. Ahora Marina también estaba en mi contra. Probablemente Paola la había manipulado, o quizás Marina estaba involucrada en el plan desde el principio. Ya no sabía en quién confiar. Esa misma tarde, Paola apareció en mi puerta. No tocó. Tenía una copia de la llave que yo le había dado años atrás para emergencias. Entró llamándome. «Mamá, estás aquí. Necesitamos hablar». Salí de mi habitación y la vi parada en la sala, con los brazos cruzados y una expresión que nunca le había visto antes. No era tristeza. No era decepción. Era desprecio puro. «Mamá», dijo con voz fría, «¿qué diablos está pasando? Primero me ignoras durante días. Luego Marina me dice que te negaste a ayudarme con mi boda. Quiero una explicación. Ahora». Me senté en el sofá, obligándome a mantener la calma. «Paola, ya te dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Es mucho dinero». Ella se rió sin humor. «Tiempo para pensarlo. Mamá, soy tu hija. Tu única hija. ¿Qué hay que pensar? Quiero casarme.
Quiero tener una boda hermosa. Y tú tienes el dinero. Es simple. Tomé aire profundamente. No es tan simple, Paola. Ese dinero es todo lo que tengo para mi vejez. Para emergencias médicas. Para sobrevivir. Paola se acercó a mí. Ay, mamá, por favor. Tú vas a estar bien. Además, cuando Carlos y yo estemos casados, nosotros te vamos a cuidar. Te lo prometo. Miré a mi hija. A esta mujer de 28 años que había salido de mi cuerpo. Que había crecido en mis brazos. Y vi a una extraña. Una extraña que mentía con tanta facilidad. Una extraña que planeaba robarme y abandonarme. No, Paola, dije finalmente. No voy a darte el dinero para la boda. Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de dulzura desapareció y en su lugar quedó algo oscuro y feo. ¿Cómo que no? Mamá, no estás entendiendo. Necesito ese dinero. Me lo prometiste. Nunca te prometí nada, respondí con firmeza. Dijiste que lo pensarías, gritó ella. Y pensar significa decir que sí. Eso es lo que siempre significa contigo. Siempre dices que sí a todo lo que te pido. Esa es tu función. Ser mi madre. Darme lo que necesito. Me levanté del sofá, temblando pero firme. Paola, creo que deberías irte. Ella dio un paso hacia mí, intimidante. No me voy a ir hasta que me digas que sí. Hasta que me prometas el dinero. Carlos ya habló con el dueño del salón. Ya hicimos planes. Tú no puedes arruinar esto. Por favor, vete, repetí. Paola me miró con odio. Y luego dijo algo que me heló la sangre. ¿Sabes qué, mamá? Si no me das el dinero por las buenas, lo haré por las malas. Tengo contactos. Conozco gente que puede ayudarme a que te declaren incapaz. Senil. Dicen que es fácil cuando se trata de viejas solas como tú. Ahí estaba. La amenaza que había mencionado en el video. Ahora la estaba diciendo directamente a mi cara. Salió de mi casa sin cerrar la puerta. La cerré yo con manos temblorosas y puse el cerrojo. Inmediatamente llamé a Andrea y le conté lo que acababa de pasar. Lucinda, esto es grave, dijo Andrea con voz preocupada. Acaba de amenazarla abiertamente. Eso trabaja a nuestro favor legalmente, pero también significa que ella está escalando la situación. Necesitamos acelerar todo. Andrea llegó a mi casa 1 hora después de mi llamada. Traía consigo a un notario y más documentos legales. Lucinda, vamos a firmar todo hoy mismo, dijo con urgencia. No podemos esperar más. Su hija ya mostró que está dispuesta a tomar medidas drásticas. Necesitamos protegerla completamente antes de que ella haga algo. Firmamos el Nuevo Testamento esa misma tarde en mi pequeña sala. El notario validó cada firma, cada inicial. En ese documento dejaba establecido que Paola Méndez quedaba completamente desheredada. Mis bienes, mi casa, mis ahorros, todo iría a una fundación de caridad para adultos mayores cuando yo muriera. Yo tendría el usufructo vitalicio, lo que significaba que podía vivir en mi casa y usar mis recursos hasta mi muerte. Firmar ese documento fue como firmar el final de una relación. El final de la maternidad como la había conocido. Cada vez que ponía mi nombre en esos papeles, sentía que estaba cerrando una puerta. Pero era una puerta que necesitaba cerrar para poder sobrevivir. Andrea también preparó algo más. Un documento de capacidad mental certificado por un médico. Mañana temprano, dijo, iremos con el doctor Iván Contreras. Él es psiquiatra forense. Hará una evaluación completa de sus capacidades mentales y certificará que usted está completamente lúcida. Si su hija intenta declararla incapaz, este documento será nuestra primera línea de defensa. Esa noche casi no dormí. Sabía que Paola no se rendiría fácilmente. Ella había amenazado con declararme senil y estaba segura de que intentaría cumplir esa amenaza. Mi mente no dejaba de imaginar escenarios terribles. Doctores corruptos firmando papeles falsos. Jueces creyéndole a ella en lugar de a mí. Terminar encerrada en algún asilo mientras Paola vendía mi casa y se quedaba con todo mi dinero. A las 7 de la mañana siguiente, Andrea pasó por mí. Fuimos al consultorio del doctor Contreras, un hombre de unos 50 años con cara amable y modales profesionales. Señora Méndez,
Entiendo que está pasando por una situación familiar difícil, dijo mientras nos sentábamos en su oficina. Voy a hacerle una serie de pruebas cognitivas y psicológicas. Tómese su tiempo con cada respuesta. No hay prisa. Durante las siguientes 3 horas, el doctor Contreras me hizo pruebas de memoria, razonamiento lógico, orientación temporal y espacial. Me preguntó fechas, me pidió resolver problemas matemáticos simples, me mostró imágenes para que las recordara. También hablamos largamente sobre mi situación familiar. Le conté todo, desde las grabaciones del restaurante hasta la amenaza de Paola el día anterior. El doctor tomaba notas constantemente. Al final de la evaluación, se recostó en su silla y me miró con una expresión seria pero tranquilizadora. Señora Méndez, déjeme ser absolutamente claro. Usted está completamente lúcida. Sus capacidades cognitivas están perfectamente bien para su edad. De hecho, están por encima del promedio. Su memoria es excelente, su razonamiento es claro, y sus decisiones respecto a proteger sus bienes son completamente racionales y justificadas. Sentí un alivio enorme. Certificaré esto en un documento legal, continuó el doctor. Si alguien intenta declararla incapaz, tendrá que refutar mi evaluación profesional. Y le puedo asegurar que mi reputación en este campo es impecable. He testificado en docenas de casos similares. Salimos del consultorio con el certificado médico en mano. Andrea lo guardó cuidadosamente en su portafolio junto con todos los otros documentos. Ahora estamos preparadas, Lucinda, dijo. Si su hija intenta algo, tenemos todas las armas legales para defendernos. Pero yo sabía que Paola no se detendría. La conocía. Cuando quería algo, no paraba hasta conseguirlo. Y durante los siguientes días, comprobé que tenía razón. Comenzaron a llegarme llamadas de números desconocidos. Algunas eran grabaciones automáticas sobre servicios de salud mental para adultos mayores. Otras eran personas que se identificaban como trabajadores sociales preguntando si yo estaba bien, si necesitaba ayuda. Paola estaba haciendo exactamente lo que había amenazado. Estaba creando un rastro de supuesta preocupación por mi salud mental. Llamé a Andrea inmediatamente. Esto es parte de su estrategia, explicó Andrea. Está tratando de construir un caso de que usted necesita ayuda. No conteste esas llamadas. Y si alguien viene a su casa, no los deje entrar sin que yo esté presente. Una tarde, mientras estaba en el supermercado comprando comida, vi a Paola al final del pasillo hablando con una mujer mayor que yo reconocí. Era Ángela Torres, una vecina del edificio donde yo vivía. Ángela era conocida por ser chismosa, siempre metida en los asuntos de todos. Vi cómo Paola le hablaba con expresión preocupada, haciendo gestos hacia mí. Me acerqué fingiendo que estaba mirando productos en el estante cercano. Pude escuchar parte de la conversación. Estoy muy preocupada por mi mamá, decía Paola con voz triste. Últimamente está actuando muy extraño. Dice cosas sin sentido. Olvida conversaciones que tuvimos. El otro día me llamó 3 veces preguntándome lo mismo. Mentiras. Todo mentiras. Pero Ángela asentía con expresión de preocupación. Ay, pobrecita, respondió Ángela. A esa edad es normal que empiecen los problemas de memoria. Mi esposo también pasó por eso antes de morir. Deberías llevarla al médico, Paola. Lo sé, suspiró Paola dramáticamente. Pero ella se niega. Dice que está perfectamente bien. Que yo soy la que está loca. No sé qué hacer, señora Ángela. Tengo miedo de que un día le pase algo y sea mi culpa por no haber actuado a tiempo. Sentí la rabia hervir dentro de mí. Paola estaba sembrando rumores sobre mi salud mental con los vecinos, creando testigos que podrían declarar en su favor si esto llegaba a un juicio. Era inteligente, diabólicamente inteligente. Salí del supermercado sin comprar nada y fui directo a casa. Llamé a Andrea de nuevo y le conté lo que había escuchado. Documentemos todo, dijo Andrea. Escriba exactamente qué escuchó, dónde, cuándo, quiénes estaban presentes. Cada detalle cuenta. Y voy a contactar a algunos de sus otros vecinos para que den testimonio de que usted está completamente bien. Los días siguientes fueron una pesadilla de paranoia. Cada vez que salía de mi casa sentía que alguien me observaba. Cada llamada telefónica me ponía nerviosa.
Paola había convertido mi vida en un campo de batalla y ella estaba usando las armas que mejor conocía, la manipulación y las mentiras. Entonces, una semana después de firmar todos los documentos legales, recibí una carta certificada. Era una citación oficial. Paola Méndez, junto con Marina Rodríguez, mi hermana, habían presentado una petición formal ante el juzgado familiar solicitando que yo fuera declarada incompetente para manejar mis propios asuntos. Pedían que se me asignara un tutor legal. Y por supuesto, Paola se ofrecía voluntariamente para ese rol. La carta decía que tenía una audiencia programada en 3 semanas, que debía presentarme con un abogado, que se evaluaría mi estado mental y mi capacidad para tomar decisiones financieras. Mis manos temblaban mientras leía. Esto era real. Mi propia hija me estaba demandando, intentando quitarme mi autonomía, mi dignidad, mi libertad. Llamé a Andrea y ella vino inmediatamente. Esto era de esperarse, dijo mientras leía la citación. Pero estamos preparadas, Lucinda. Tenemos el certificado médico. Tenemos las grabaciones del restaurante que muestran sus verdaderas intenciones. Tenemos documentación de todas sus amenazas. Ella cree que puede ganar esto, pero se equivoca. Las 3 semanas hasta la audiencia fueron las más largas de mi vida. Andrea me preparó para testificar. Me explicó qué preguntas podrían hacerme, cómo debía responder, cómo mantener la calma incluso si Paola o Marina decían cosas horribles sobre mí. También reunimos testigos a mi favor. Teodoro accedió a declarar sobre lo que había visto en las grabaciones. Andrea contactó a 3 de mis vecinos cercanos que certificaron que yo siempre había estado lúcida y coherente. El doctor Contreras prepararía un testimonio experto sobre mi capacidad mental. Pero la noche antes de la audiencia, mientras intentaba dormir, me di cuenta de algo. No importaba cuántas pruebas tuviéramos. No importaba cuántos testigos declararan a mi favor. El simple hecho de estar en esa situación ya era una victoria para Paola. Ella había logrado arrastrarme a un juzgado, hacer que yo tuviera que defenderme, probar que no estaba loca. Y entonces comprendí que esto no terminaría en la audiencia. Ganaríamos. Estaba segura de eso. Pero Paola no se detendría ahí. Ella encontraría otra manera de intentar conseguir mi dinero. Otra estrategia. Otro plan. Esto se había convertido en una guerra. Y las guerras no terminan con una sola batalla. El día de la audiencia llegó con un cielo gris que parecía reflejar mi estado de ánimo. Me desperté a las 5 de la mañana después de apenas haber dormido 2 horas. Me vestí con mi mejor ropa, un traje sencillo pero digno que había usado para ocasiones importantes. Andrea había insistido en que me viera presentable, profesional, completamente cuerda. Andrea pasó por mí a las 8. Vamos a llegar temprano, dijo mientras manejaba hacia el juzgado. Quiero repasar todo una vez más antes de entrar. En el auto, revisamos cada detalle. Las grabaciones estaban en una memoria USB. El certificado médico del doctor Contreras estaba en un folder. Los testimonios escritos de los vecinos estaban organizados. Todo lo que necesitábamos para demostrar que Paola mentía. Llegamos al juzgado a las 8:30. La audiencia estaba programada para las 10. Nos sentamos en una banca del pasillo a esperar. Yo temblaba sin poder controlarme. Andrea puso su mano sobre la mía. Respire. Lucinda, usted no ha hecho nada malo. Hoy la verdad va a salir a la luz. A las 9:45 vi a Paola llegar. Venía acompañada de Carlos y Marina. También traían a un abogado, un hombre de unos 50 años con traje caro y expresión arrogante. Cuando Paola me vio, su cara no mostró ninguna emoción. Solo me miró fríamente y siguió caminando. Marina ni siquiera me miró. Carlos sonrió de manera burlona. Andrea notó mi reacción. No les dé el gusto de verla afectada, susurró. Mantenga la compostura. Ellos esperan verla débil. Demuéstreles que se equivocan. Respiré profundo y me enderecé en mi asiento. A las 10 en punto nos llamaron a la sala. Era una sala pequeña, no como las cortes grandes que se ven en la televisión. Había un escritorio al frente donde se sentaría la jueza, y 2 mesas, una para cada lado. Nos sentamos en nuestro lado. Paola, Marina, Carlos y su abogado se sentaron del otro. La jueza entró.
Era una mujer de unos 60 años, de apariencia seria pero con ojos que parecían inteligentes y atentos. Se llamaba Carmen Delgado, según la placa en su escritorio. «Buenos días», dijo mientras revisaba los documentos. «Estamos aquí para la petición número 7342. Paola Méndez y Marina Rodríguez versus Lucinda Méndez. Procedamos». El abogado de Paola se levantó primero. «Su señoría, buenos días. Represento a la señorita Paola Méndez y a la señora Marina Rodríguez, quienes con gran dolor en sus corazones se han visto obligadas a tomar esta difícil decisión. Estamos aquí porque la señora Lucinda Méndez, de 63 años, ha mostrado signos claros de deterioro mental que la hacen incapaz de manejar sus propios asuntos financieros». Mi estómago se cerró. Escuchar esas palabras dichas en voz alta, en un juzgado oficial, me hizo sentir humillada. El abogado continuó. «La señora Méndez ha tenido episodios de olvido, confusión, paranoia. Ha acusado a su propia hija de querer robarle cuando la hija solo busca su bienestar. Ha cortado comunicación con su familia sin razón aparente. Ha tomado decisiones financieras erráticas, moviendo todo su dinero de banco sin explicación lógica». Pausó para efecto dramático. «Tenemos testigos que confirmarán este comportamiento errático. Y solicitamos respetuosamente que la Corte nombre un tutor legal para proteger a la señora Méndez de sí misma y de posibles estafadores que podrían aprovecharse de su condición vulnerable». Se sentó con expresión satisfecha. La jueza Delgado miró hacia nuestra mesa. «Licenciada Fuentes, su turno». Andrea se levantó con confianza. «Su señoría, buenos días. Lo que acabamos de escuchar es una narrativa bien construida, pero completamente falsa. La señora Lucinda Méndez está perfectamente lúcida y capacitada. Las decisiones que ha tomado, incluido mover su dinero de banco, no son erráticas sino prudentes medidas de protección». Andrea caminó hacia el centro de la sala. «Porque la verdad, su señoría, es que no es la señora Méndez quien necesita protección. Son su hija y su hermana quienes planeaban defraudarla. Y tenemos evidencia contundente para probarlo». La jueza se inclinó hacia adelante con interés. «¿Qué tipo de evidencia, licenciada?». Andrea sacó la memoria USB. «Grabaciones de video y audio, su señoría, de un restaurante donde la señorita Paola Méndez y su novio Carlos discutían abiertamente su plan para estafar a la señora Lucinda. Un plan que incluía pedirle $30,000 para una boda falsa y luego desaparecer». La sala quedó en silencio. Vi cómo Paola palidecía. Carlos le susurró algo al oído a su abogado. La jueza extendió la mano. «Permítame ver esas grabaciones». Andrea conectó la memoria USB a una computadora que había en la sala. La pantalla grande en la pared mostró la grabación del restaurante. Allí estaba Paola, riendo y burlándose de mí. Allí estaban las palabras en los subtítulos. «Es tan patética. Haría cualquier cosa por mí». La jueza observó en silencio. Su expresión se volvía más seria con cada segundo. Cuando llegó la parte donde Paola decía que planeaban desaparecer con el dinero y que yo era demasiado vieja y estúpida para rastrearlos, vi cómo la jueza apretaba la mandíbula. El video terminó. La sala estaba completamente silenciosa. La jueza miró directamente a Paola. «Señorita Méndez, ¿tiene algo que decir sobre esto?». Paola se levantó nerviosa. «Su señoría, eso está sacado de contexto. Estábamos bromeando. Mi mamá sabe que yo bromeo así. Fue una conversación privada que no debió ser grabada». La jueza la interrumpió. «Estaba en un lugar público, señorita. No hay expectativa de privacidad. Y no me pareció una broma lo que escuché. Me pareció un plan deliberado de fraude». Paola abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su abogado se levantó. «Su señoría, aún así, eso no prueba que la señora Méndez esté mentalmente capacitada. Solo prueba que hubo una discusión familiar». Andrea intervino. «Tenemos más evidencia, su señoría». Sacó el certificado del doctor Contreras. Una evaluación psicológica completa realizada hace 2 semanas por el doctor Iván Contreras, psiquiatra forense reconocido. Certifica que la señora Méndez está completamente lúcida, con capacidades cognitivas superiores al promedio para su edad. Entregó el documento a la jueza, quien lo leyó cuidadosamente. «También tenemos», continuó Andrea,
testimonios de vecinos que confirman que la señora Méndez siempre ha sido coherente, responsable y mentalmente estable. Y tenemos documentación de las amenazas que la señorita Paola Méndez hizo a su madre, amenazándola con declararla senil si no le daba el dinero que pedía. Sacó más documentos. La jueza los revisó uno por uno. Mientras lo hacía, yo observaba a Paola. Ella miraba a Carlos con pánico. Marina se veía incómoda, moviendo las manos nerviosamente. Su abogado susurraba algo, probablemente pidiéndoles que se mantuvieran calmados. Finalmente, la jueza dejó los documentos sobre su escritorio. «Voy a llamar a testificar a la señora Lucinda Méndez», dijo. «Señora Méndez, acérquese por favor». Me levanté con piernas temblorosas. Caminé hacia el estrado donde había una silla. Un oficial me hizo jurar decir la verdad. Me senté tratando de controlar el temblor de mis manos. La jueza me miró con ojos penetrantes, pero no crueles. «Señora Méndez, ¿por qué movió todo su dinero de banco?» Respiré profundo. «Su señoría, lo moví porque descubrí que mi hija planeaba robarme. Tenía miedo de que intentara acceder a mi cuenta de alguna manera. Quise proteger el dinero que gané trabajando 40 años. ¿Y por qué cortó comunicación con su familia? Porque, dije con voz más firme, mi hija me amenazó. Me dijo que si no le daba $30,000 para su boda, ella haría que me declararan incapaz. Dijo que conocía gente que podía ayudarla con eso. Tenía miedo. Y resultó que tenía razón en tener miedo, porque aquí estamos». La jueza asintió. «Señora Méndez, ¿puede decirme qué día es hoy?» «Viernes 22 de noviembre del 2024. ¿Dónde estamos?» «En el juzgado familiar del condado, sala 3. ¿Cuánto es 300 por 4? 1,200. ¿Quién es el presidente actual?» Respondí cada pregunta sin dudar. La jueza Delgado continuó haciéndome preguntas durante casi 20 minutos. Preguntas sobre mi historia, mi trabajo, mis finanzas, mi rutina diaria. Respondí cada una con claridad y precisión. Podía sentir los ojos de Paola clavados en mí, pero no la miré. Mantuve mi atención en la jueza. «Señora Méndez», dijo la jueza finalmente, «usted entiende que esta audiencia es para determinar si necesita un tutor legal. ¿Qué opina de eso?» Me enderecé en mi silla. «Su señoría, trabajé desde los 20 años. Crié a mi hija sola después de quedar viuda. Manejé 3 empleos simultáneamente durante años. Pagué mis cuentas, ahorré dinero, nunca tuve deudas. Si pude hacer todo eso durante 40 años, puedo seguir manejando mis propios asuntos ahora». La jueza asintió levemente. «Puede regresar a su asiento, señora Méndez». Volví a sentarme junto a Andrea. Ella me dio un apretón discreto en la mano. «Lo hizo perfecto», susurró. Ahora la jueza llamó a Paola al estrado. Mi hija caminó con menos confianza de la que había mostrado al entrar. Juró decir la verdad y se sentó. «Señorita Méndez», comenzó la jueza con voz seria, cuando notó por primera vez que su madre tenía problemas de memoria. Paola vaciló. «Hace unos 3 meses, su señoría». Empezó a olvidar conversaciones, a repetir las mismas preguntas. Y eso le preocupó tanto que decidió llevarla a cenar a un restaurante caro y pedirle $30,000 para su boda, dijo la jueza con tono sarcástico. Paola se puso roja. «Eso fue antes de que los síntomas empeoraran, su señoría». La jueza la miró fijamente. «¿O fue después de darse cuenta de que su madre tenía dinero ahorrado y usted quería acceder a él?» «Vi en las grabaciones lo que usted dijo sobre su madre. La llamó patética, tonta, vieja estúpida. Esas son sus palabras, señorita Méndez». Paola bajó la mirada. «Ya le dije, estábamos bromeando». La jueza golpeó su escritorio con el mazo. «No me mienta en mi corte, señorita Méndez. He visto muchos casos de abuso financiero a adultos mayores. Y esto tiene todas las características clásicas. Manipulación emocional, aislamiento de la víctima, amenazas cuando la víctima no coopera». Se inclinó hacia adelante. «Usted no estaba preocupada por la salud mental de su madre. Usted estaba preocupada porque ella dejó de ser una fuente fácil de dinero. Cuando ella se negó a darle lo que quería, usted la amenazó. Y cuando las amenazas no funcionaron, vino a mi corte con esta farsa de petición de tutela». El abogado de Paola se levantó.
Su señoría, protesto. Está haciendo suposiciones. La jueza lo miró. Protesta denegada. No son suposiciones cuando tengo evidencia en video. Siéntese. Licenciado. El abogado se sentó con cara de derrota. La jueza continuó interrogando a Paola. Dígame, señorita Méndez, si su madre está tan incapacitada mentalmente, ¿por qué ella fue capaz de contratar a una abogada competente, someterse a una evaluación psiquiátrica y presentar evidencia organizada en su defensa? Eso no suena como alguien con demencia. Paola no respondió. Tenía lágrimas en los ojos, pero yo sabía que eran lágrimas de rabia, no de tristeza. La jueza la despidió del estrado. Luego llamó a Marina. Mi hermana subió al estrado visiblemente nerviosa. Señora Rodríguez, dijo la jueza, usted es hermana de Lucinda Méndez. Sí, su señoría. ¿Y usted apoya esta petición de tutela? Sí, porque mi hermana no está bien. La jueza revisó unos papeles. Veo en los documentos que usted le ha pedido dinero prestado a su hermana en múltiples ocasiones. Más de $20,000 en los últimos 5 años. Dinero que nunca ha devuelto. Marina se puso pálida. Yo tenía intenciones de devolverlo. Las cosas han estado difíciles. Y ahora que su hermana se niega a seguir prestándole dinero, convenientemente usted está de acuerdo en que ella está incapacitada mentalmente, dijo la jueza con tono cortante. No es así, su señoría. Yo genuinamente estoy preocupada. La jueza negó con la cabeza. Puede retirarse, señora Rodríguez. No necesito escuchar más. Marina bajó del estrado casi corriendo. La jueza tomó su mazo. Después de revisar toda la evidencia presentada, testimonios y documentación médica, he llegado a una conclusión. La señora Lucinda Méndez está completamente capacitada mental y legalmente para manejar sus propios asuntos. La petición de tutela es denegada completamente. Sentí como si un peso enorme se levantara de mi pecho. La jueza continuó. Más aún, encuentro que esta petición fue presentada de mala fe con el propósito de intimidar y manipular a la señora Méndez para obtener acceso a sus recursos financieros. Esto constituye abuso de adulto mayor según las leyes de este estado. Miró directamente a Paola y Marina. Señorita Méndez, señora Rodríguez, están advertidas. Si vuelven a hostigar, amenazar o intentar manipular a la señora Lucinda Méndez de cualquier manera, enfrentarán cargos criminales. Estoy ordenando una restricción temporal que les prohíbe contactar a la señora Méndez por cualquier medio durante los próximos 6 meses. Paola se levantó de golpe. Su señoría, es mi madre. No puede prohibirme hablar con mi madre. La jueza golpeó el mazo. Sí puedo, señorita Méndez. Y lo estoy haciendo. Usted demostró que su contacto con su madre es perjudicial y está motivado por intereses financieros, no por amor filial. Si la señora Méndez desea contactarla a usted, ella es libre de hacerlo. Pero usted no puede iniciar contacto. Entendido. Paola estaba lívida. Carlos la tomó del brazo intentando calmarla. Marina lloraba abiertamente. Su abogado recogió sus papeles rápidamente, claramente queriendo salir de allí lo más pronto posible. La jueza se dirigió a mí. Señora Méndez, lamento que su familia la haya puesto en esta situación. Usted merece respeto y dignidad. Si en el futuro tiene más problemas con ellas, no dude en regresar a esta corte. Gracias, su señoría, dije con voz quebrada por la emoción. La audiencia ha terminado, declaró la jueza golpeando el mazo una última vez. Todos se levantaron. Paola salió de la sala sin mirarme. Marina la siguió sollozando. Carlos me lanzó una mirada de odio puro antes de salir. Andrea me abrazó. Ganamos. Lucinda. Ganamos completamente. Yo temblaba de alivio y agotamiento. Salimos de la sala y en el pasillo vi a Teodoro esperando. Él había venido como testigo en caso de que lo necesitáramos, aunque al final no fue necesario. Señora Lucinda, escuché el veredicto, dijo sonriendo. Felicidades. Usted es muy valiente. En el estacionamiento, mientras caminábamos hacia el auto de Andrea, escuché pasos rápidos detrás de nosotras. Me giré y vi a Paola corriendo hacia mí. Carlos intentaba detenerla, pero ella se zafó. Llegó hasta donde yo estaba, con la cara distorsionada por la rabia. Esto no termina aquí, mamá, gritó.
No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Tu única hija. Ese dinero me pertenece. Trabajé para conseguirlo soportándote todos estos años. Andrea se interpuso entre nosotras. Señorita Méndez, aléjese ahora mismo o llamaré a seguridad. Está violando la orden de restricción que acaban de imponerle. Paola me miró con un odio que nunca había visto antes. Eres una vieja miserable, escupió. Vas a morir sola. Nadie va a estar ahí cuando te mueras. Nadie va a llorar por ti. Espero que tu dinero te haga compañía en tu tumba. Y se fue corriendo hacia el auto de Carlos. Me quedé parada allí, temblando. Andrea puso su brazo alrededor de mis hombros. No la escuche, Lucinda. Son solo palabras de alguien que perdió. Usted hizo lo correcto. Pero las palabras de Paola me habían atravesado el corazón. Porque una parte de mí todavía amaba a esa niña que había criado. Una parte de mí todavía esperaba que en algún lugar dentro de esa mujer cruel existiera algo de la hija que yo recordaba. Esa noche, sola en mi casa, miré las fotos de Paola en las paredes. Todas esas memorias de una vida que ahora parecía una mentira. Me pregunté en qué momento exacto se había roto nuestra relación. En qué momento mi hija había dejado de amarme y había empezado a verme solo como una fuente de dinero. Los primeros días después de la audiencia fueron extraños. Por un lado sentía un alivio enorme. Había ganado. Mi dinero estaba protegido. Nadie podía declararme incapaz. Pero por otro lado, sentía un vacío profundo. Había perdido a mi hija. Había perdido a mi hermana. Me había quedado sin familia. Andrea me llamaba diariamente para asegurarse de que estuviera bien. Teodoro también me contactó varias veces, invitándome a almorzar en el restaurante. Acepté su invitación una semana después de la audiencia. Él me reservó la mejor mesa y me atendió personalmente. Señora Lucinda, dijo mientras me servía un té, ¿cómo se siente? Honestamente, Teodoro, me siento perdida, admití. Toda mi vida giró alrededor de Paola. Ser su madre era mi identidad. Y ahora descubro que esa relación era una mentira. No sé quién soy sin eso. Teodoro se sentó frente a mí. Permítame decirle algo, señora. Usted es Lucinda Méndez. Una mujer que trabajó 40 años. Que superó la viudez. Que crió a una hija sola. Que tuvo el coraje de defenderse cuando la quisieron robar. Eso es quien es usted. No necesita ser la madre de nadie para tener valor. Sus palabras me confortaron más de lo que esperaba. Tiene razón, dije limpiándome una lágrima. Necesito empezar a vivir para mí. Por primera vez en mi vida. Teodoro sonrió. Exactamente. Y tiene 63 años, señora. Todavía le quedan muchos años buenos por delante. No los desperdicie sufriendo por gente que no la valoró. 3 semanas después de la audiencia, decidí hacer algo que nunca había hecho. Me inscribí en un grupo de tejido para adultos mayores que se reunía en el centro comunitario del barrio. Siempre me había gustado coser, pero siempre lo había hecho por necesidad, por trabajo. Nunca por placer. La primera vez que asistí, conocí a otras 6 mujeres de edades similares a la mía. Todas tenían historias diferentes, pero todas compartían algo. Habían llegado a un punto en sus vidas donde decidieron vivir para ellas mismas. Una de ellas, que se llamaba Carmen, me contó que su hijo también había intentado quitarle su casa. Otra, llamada Paola irónicamente, había cortado relación con sus 3 hijos porque solo la buscaban para pedirle dinero. Me di cuenta de que no estaba sola, que muchas mujeres mayores pasaban por situaciones similares, y que sobrevivir a eso, salir adelante a pesar del dolor, era un acto de valentía. Esas mujeres se convirtieron en mis amigas. Empezamos a reunirnos no solo para tejer, sino para tomar café, ir al cine, simplemente conversar. Un mes después de la audiencia, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Paola. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Te extraño. Lo siento por todo. Por favor, perdóname. Miré el mensaje durante largo rato. Una parte de mí quería responder. Quería creer que era genuino. Que mi hija finalmente había entendido el daño que me había hecho. Pero entonces recordé las grabaciones. Recordé sus palabras en la corte.
Recordé cómo me había llamado miserable y me había deseado morir sola. Le mostré el mensaje a Andrea. Es manipulación, Lucinda, dijo sin dudar. Ella está violando la orden de restricción. Quiere que usted baje la guardia. No responda. Tenía razón. Bloqueé el número. 2 días después llegó una carta a mi casa. Era de Paola. Páginas y páginas de disculpas, de promesas de cambiar, de súplicas para que le diera otra oportunidad. Al final de la carta, casi como algo casual, mencionaba que si yo podía prestarle solo $5,000 para ayudarla con una emergencia, ella me demostraría que había cambiado. Ahí estaba la verdad. Todavía quería mi dinero. Las disculpas eran solo otra estrategia. Rompí la carta y la tiré a la basura. Ya no más. Ya no caería en sus manipulaciones. 2 meses después de la audiencia, Andrea me ayudó a hacer algo más. Cambié mi testamento nuevamente. Ahora, además de dejar mis bienes a la Fundación de Caridad, especifiqué que parte del dinero se usara para crear un programa de ayuda legal para adultos mayores víctimas de abuso financiero por parte de sus familias. Quería que mi dinero ayudara a otras mujeres como yo. Que no se sintieran solas cuando sus propios hijos las traicionaran. Que tuvieran acceso a abogados, a evaluaciones médicas, a apoyo legal. Andrea lloró cuando le conté mi decisión. Lucinda, esto va a ayudar a tantas personas, dijo abrazándome. Pasaron 6 meses. La orden de restricción expiró, pero Paola no volvió a contactarme. Escuché a través de una conocida que ella y Carlos habían terminado su relación. Que él la había dejado cuando se dio cuenta de que no iba a conseguir el dinero. Marina intentó llamarme una vez, pero no contesté. No tenía nada que decirle. 1 año después de aquella terrible cena en el restaurante, Teodoro me invitó a celebrar. Hizo una reservación especial en el San Marco, la misma mesa junto a la ventana. Esta vez vine acompañada de mis nuevas amigas del grupo de tejido. Éramos 7 mujeres mayores, riendo, conversando, disfrutando de una cena hermosa. Mientras comíamos, miré alrededor de la mesa y me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida, estaba rodeada de personas que me valoraban por quien era yo, no por lo que podía darles. Personas que celebraban mis logros, que respetaban mis decisiones, que genuinamente se preocupaban por mi bienestar. Teodoro se acercó a nuestra mesa. Señora Lucinda, todo está bien. Sonreí. Todo está perfecto. Teodoro, gracias por todo lo que hizo por mí. Sin usted, probablemente habría perdido todo. Él negó con la cabeza. Usted se salvó a sí misma, señora. Yo solo le mostré la verdad. Pero usted tuvo el coraje de actuar. Esa noche, cuando regresé a mi casa, me senté en mi pequeña sala y miré las paredes. Había quitado todas las fotos de Paola. En su lugar, había puesto fotos nuevas. Fotos mías con mis nuevas amigas. Fotos de los lugares que había visitado en el último año. Fotos de la nueva vida que había construido. Ya no lloraba por las noches. Ya no me sentía vacía. Había descubierto que podía ser feliz sin Paola. Que mi valor no dependía de ser madre. Que merecía respeto y dignidad. Y que estaba bien protegerme a mí misma, incluso si eso significaba alejarme de mi propia hija. 2 años después de la audiencia, me enteré por una antigua vecina que Paola había tenido un bebé. Mi primer nieto. Una parte de mí sintió tristeza de no poder conocerlo. Pero otra parte, la parte más sabia, entendió que era mejor así. No podía arriesgarme a que Paola usara a ese niño como otra forma de manipularme. Hoy, a mis 66 años, vivo tranquila. Mis ahorros siguen intactos, creciendo con los intereses. Mi casa está pagada y protegida legalmente. Tengo amigas verdaderas que me cuidan y a quienes yo cuido. Teodoro se convirtió en un amigo cercano, casi como el hijo que nunca tuve, pero en una relación sana y recíproca. Algunas personas me preguntan si alguna vez perdonaré a Paola. Les digo que ya la perdoné, porque guardar rencor solo me haría daño a mí. Pero perdonar no significa olvidar. No significa permitir que vuelva a lastimarme. Perdoné para poder seguir adelante con mi vida. Para poder ser feliz. La última vez que vi a Paola fue hace 6 meses. Coincidimos en el supermercado. Ella me vio primero. Por un momento nuestras miradas se cruzaron. Yo esperaba ver arrepentimiento en sus ojos, o quizás odio.
Pero lo que vi fue indiferencia, como si yo fuera una extraña. Y me di cuenta de que para ella, siempre lo había sido. Bajé la mirada y continué con mis compras. No sentí dolor. No sentí rabia. Solo sentí paz. Paz de saber que había tomado las decisiones correctas. Que me había protegido. Que había sobrevivido. Y más que eso, que había aprendido a vivir de nuevo. A valorarme a mí misma. A entender que el amor verdadero nunca pide que te destruyas a ti mismo para satisfacer a otros. Hoy sé que voy a estar bien. Que cuando llegue mi último día, no estaré rodeada de gente que me ve como una fuente de dinero. Estaré rodeada de personas que me aman de verdad. Y mi legado no será el dolor que Paola me causó. Será el programa que ayudará a otras mujeres a defenderse. Será la prueba de que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Que nunca eres demasiado vieja para empezar de nuevo. Y que a veces, la familia verdadera no es la que nace de la sangre, sino la que eliges con el corazón.